Señor, no suba a ese coche. Nadie entendía por qué un humilde jardinero se atrevía a detener a un hombre tan poderoso justo cuando estaba a punto de salir de casa. Aquellas palabras salieron de su boca con la voz temblorosa y el rostro completamente pálido. Llevaba 15 años trabajando en aquella finca y, durante todo ese tiempo, su patrón apenas había intercambiado unas pocas palabras con él. Sin embargo, aquella mañana decidió arriesgarlo todo para detenerlo. Dicen que las personas que menos hablan suelen ser las que más observan. Y, muchas veces, aquellos a quienes apenas miramos son precisamente quienes nos ofrecen la ayuda más sincera cuando más la necesitamos. Quizá por eso esta historia no habla solo del peligro, sino también del inmenso valor que puede esconder un simple acto de bondad. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella mañana de primavera amaneció serena en las afueras de Sevilla. Los primeros rayos del sol teñían de oro los naranjos del jardín, mientras el sonido lejano de las campanas acompañaba el despertar de la ciudad. Todo parecía seguir el mismo ritmo de siempre. A las 8 en punto, la puerta principal de la villa se abrió. Alejandro Navarro apareció con un impecable traje azul marino. En una mano llevaba un maletín de cuero y en la otra revisaba los primeros correos del día. Su mente ya estaba en la reunión que lo esperaba en Córdoba. Desde la terraza, Isabel le dedicó la misma sonrisa serena de cada mañana. No vuelvas demasiado tarde. Esta noche cenaremos juntos. Alejandro levantó apenas la mano sin apartar la vista del teléfono. Haré lo posible. Era la respuesta que llevaba años repitiendo. Entre los rosales, los olivos y los naranjos, Mateo Ruiz trabajaba desde hacía más de una hora. Empujaba despacio un pequeño carro cargado de herramientas. Su espalda ligeramente encorvada era la huella de muchos años podando árboles, cargando sacos de tierra y cuidando cada rincón de aquella finca. Sus manos ásperas hablaban por él mucho mejor que las palabras. Llevaba 15 años trabajando para la familia Navarro, y durante todo ese tiempo, Alejandro apenas había cruzado unas pocas frases con él. Mateo nunca lo tomó como una ofensa. Había aprendido que algunos hombres vivían tan entregados a sus negocios que terminaban dejando de ver a quienes caminaban a su lado. Pero aquella mañana era diferente. Desde la noche anterior no había logrado conciliar el sueño. Una y otra vez regresaba a su memoria la conversación que había escuchado detrás del viejo invernadero mientras guardaba unas herramientas. Reconoció enseguida la voz de la señora Isabel. Hablaba con un hombre desconocido. Estuvo a punto de alejarse, hasta que una frase lo dejó completamente inmóvil. Todo estará terminado mañana por la mañana. Con las manos temblorosas, sacó un viejo teléfono del bolsillo y activó la grabadora sin hacer el menor ruido. Ahora aquel aparato seguía oculto dentro de su chaqueta, y pesaba como si llevara una piedra sobre el pecho. Mateo observó cómo Alejandro avanzaba hacia el coche negro estacionado junto a la entrada. El supuesto conductor esperaba con la puerta trasera abierta. Comprendió que, si permanecía callado, jamás volvería a dormir en paz. Respiró hondo. Las tijeras de podar cayeron sobre el césped, y echó a correr. No era una carrera rápida. Su espalda apenas le permitía moverse con soltura y cada paso parecía exigirle un esfuerzo enorme. Aún así, siguió avanzando hasta alcanzar a Alejandro. «Señor», Alejandro no reaccionó. Seguía leyendo un mensaje. Mateo reunió las pocas fuerzas que le quedaban y sujetó con firmeza la manga de su chaqueta. Alejandro levantó la vista sorprendido. Nunca había visto al jardinero tan alterado. Respiraba con dificultad. Su rostro estaba completamente pálido. Durante unos segundos solo se escuchó el murmullo de la fuente. Mateo bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. «Señor, por favor, no suba a ese coche». Alejandro frunció el ceño. Miró al jardinero y luego al automóvil. Todo parecía absolutamente normal. «¿Qué ocurre, Mateo?» Probablemente era la primera vez que pronunciaba su nombre. Mateo tragó saliva y lanzó una rápida mirada hacia la entrada.
No puedo explicarlo aquí, pero si sube a ese coche, no volverá a casa. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Intentó convencerse de que todo debía de ser un malentendido. Sin embargo, había algo en los ojos de Mateo imposible de fingir. No eran los ojos de un hombre confundido. Eran los de alguien que llevaba toda la noche enfrentándose al miedo. Alejandro volvió la vista hacia la entrada. El conductor permanecía inmóvil junto al vehículo. La misma estatura, el mismo uniforme, el mismo coche de siempre. Todo parecía estar en orden. Hasta que un pequeño detalle llamó su atención. El hombre apoyaba la mano izquierda sobre la puerta, y en aquel pulgar no estaba el viejo anillo de plata que Javier Morales jamás se quitaba. Alejandro permaneció inmóvil. Por primera vez en muchos años, dejó de obedecer al reloj. Y, por primera vez, decidió escuchar a un hombre que hasta aquel día había permanecido invisible para su orgullo. Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos. El murmullo de la fuente y el canto de los pájaros parecían haberse extinguido de repente. Frente a él seguía esperando el coche negro con la puerta abierta, mientras el supuesto conductor observaba la casa con una paciencia inquietante. «Venga conmigo, señor», susurró Mateo. «Aquí no estamos seguros». Alejandro asintió sin pronunciar una sola palabra. Ambos caminaron despacio por un sendero bordeado de naranjos hasta llegar al viejo invernadero, oculto tras un espeso seto de jazmines. Desde allí, la entrada principal desaparecía por completo de la vista. Solo entonces Mateo respiró profundamente y sacó del bolsillo de su chaqueta un viejo teléfono de pantalla agrietada. Anoche escuché una conversación detrás del invernadero. No sabía qué hacer, así que grabé todo. Le tendió el aparato con las manos temblorosas. Alejandro pulsó la reproducción. Al principio solo se escuchaban el viento y el roce de las hojas. Después apareció la voz inconfundible de Isabel. Todo debe parecer un accidente. Saldrá de casa a las 8, subirá al coche sin sospechar nada y nadie hará preguntas. Un hombre respondió con absoluta tranquilidad. El conductor ya ha sido sustituido. El resto ocurrirá en la carretera del embalse. Alejandro sintió como un nudo le cerraba el estómago. La grabación continuó. Hablaron del seguro de vida, del dinero, de las acciones de la empresa y de cómo todo terminaría únicamente a nombre de Isabel. Cuando la voz de su esposa pronunció las palabras, «Por fin seré libre», Alejandro detuvo la reproducción. Durante unos instantes fue incapaz de hablar. Miró el teléfono como si acabara de sostener un objeto perteneciente a otra existencia. «¿La señora Isabel sabe que usted grabó esto?», preguntó al fin. Mateo negó lentamente con la cabeza. «Nadie lo sabe. Ni siquiera yo entendía del todo lo que había escuchado. Hasta esta mañana». Alejandro guardó el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta. Volvió a mirar hacia la entrada del jardín. El falso conductor seguía esperando, como si el tiempo jugara a su favor. Sin perder la calma, sacó el móvil y marcó un único número. Carlos Medina respondió casi de inmediato. «Pensaba que ya ibas camino de Córdoba. He cancelado el viaje». Al otro lado de la línea se hizo un breve silencio. Carlos conocía aquella voz desde hacía más de 20 años. Solo la había escuchado así en 2 ocasiones. «Necesito que revises mi póliza de seguro de vida. Todos los cambios realizados durante los últimos 2 años. Quiero esa información antes del mediodía. No hables con nadie más». «¿Qué está pasando?». Alejandro lanzó una rápida mirada hacia Mateo. «Acabo de descubrir que alguien lleva demasiado tiempo preparando mi muerte». Carlos no hizo más preguntas. «Dame una hora. También llamaré a Lucía Herrera. Lleva años investigando delitos financieros y sabe cómo moverse sin levantar sospechas». La llamada terminó. Alejandro marcó un segundo número. Esta vez respondió Javier Morales. «Buenos días, señor». «Javier, ¿dónde estás?». «En casa. Hoy tenía el día libre. La empresa me avisó la semana pasada de que otro conductor cubriría el viaje». Alejandro cerró lentamente los ojos. Aquella respuesta despejó la última duda. «Escúchame con atención.
No te acerques a la villa. Quiero que vengas a Sevilla, pero espera mis instrucciones. ¿Ha ocurrido algo? Sí. Y necesito que sigas confiando en mí. Después de colgar, Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Todo encajaba con una precisión aterradora. El cambio del conductor, la grabación, el seguro, la serenidad con la que Isabel había fingido aquella mañana. Nada había sido improvisado. Era un plan preparado desde hacía mucho tiempo. Mateo seguía de pie frente a él, con las manos entrelazadas y la mirada baja. Parecía más preocupado por Alejandro que por sí mismo. Gracias, dijo Alejandro con sinceridad. Mateo negó despacio. Solo hice lo que mi conciencia me pedía. Alejandro sostuvo su mirada. Sabía que aquello no era cierto. Muchos habrían guardado silencio. Muchos habrían decidido que no era asunto suyo. Pero aquel hombre, con quien apenas había compartido unas pocas conversaciones en 15 años, había arriesgado su trabajo y quizá su propia seguridad para salvarle la vida. Alejandro respiró profundamente. A partir de ese instante tendría que representar el papel más difícil de toda su existencia. Volvería a entrar en aquella casa. Miraría a Isabel a los ojos. Sonreiría como si nada hubiera cambiado. Solo así descubriría hasta dónde era capaz de llegar la traición. Mientras ambos regresaban lentamente hacia la villa, Alejandro comprendió que el lugar donde había construido toda su vida acababa de convertirse en el escenario más peligroso que jamás había pisado. Atravesar la puerta principal aquella noche exigió a Alejandro una serenidad que ni siquiera sabía que poseía. Cada paso hacia el interior de la villa era un paso más dentro de la mentira que estaba obligado a representar. Isabel apareció en el recibidor con una sonrisa cálida. «¿Ya estás en casa?» Empezaba a preocuparme. Alejandro le devolvió la sonrisa con la misma naturalidad de siempre. La reunión se canceló. Ha sido un día extraño. Ella se acercó para acomodarle la corbata con un gesto lleno de familiaridad. Durante un breve instante sus manos vacilaron. Apenas un segundo, antes de volver a sonreír. Lo importante es que estás bien. Alejandro sostuvo su mirada. Era la misma mujer con la que había compartido casi 3 décadas de vida. Pero ahora cada palabra sonaba distinta. Detrás de aquella sonrisa solo veía la grabación que seguía guardada en el bolsillo interior de su chaqueta. Aún así, no permitió que ninguna emoción aflorara en su rostro. «Tengo hambre», dijo con absoluta calma. «Tu cena favorita ya está lista». La mesa estaba preparada con el mismo cuidado de siempre. Había pan recién horneado, aceite de oliva, jamón ibérico y una cazuela de rabo de toro cuyo aroma llenaba el comedor. Isabel hablaba con total normalidad sobre asuntos cotidianos mientras servía 2 copas de vino. Alejandro respondía con frases breves. Cada gesto parecía ensayado. Cada sonrisa ocultaba una intención. Y cada silencio pesaba más que el anterior. En un momento de la cena, Isabel levantó la vista. «¿Sigues viajando a Córdoba el viernes?» Alejandro dejó lentamente la copa sobre la mesa. «Sí. Carlos ya ha reorganizado la reunión». Ella asintió con aparente tranquilidad. «Me alegra. Últimamente trabajas demasiado». Aquellas palabras le atravesaron el pecho. Durante años creyó que Isabel se preocupaba sinceramente por él. Ahora comprendía que incluso aquella conversación podía formar parte de una mentira cuidadosamente construida. Después de cenar permanecieron unos minutos en el salón. Isabel hojeaba una revista mientras Alejandro fingía revisar unos informes. Ninguno parecía incómodo, pero el silencio decía mucho más que cualquier conversación. Cuando el reloj marcó las 10:30, Isabel se puso en pie. «Estoy cansada. Creo que me iré a dormir». Alejandro sonrió. «Descansa». Esperó unos 20 minutos antes de abandonar el salón. Salió discretamente al jardín y recorrió los senderos iluminados por las pequeñas farolas hasta encontrar a Mateo guardando las últimas herramientas del día. El jardinero levantó la vista. «Señor». Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Aquella misma mañana había descubierto que un hombre invisible para su orgullo durante tantos años
Acababa de salvarle la vida. Quería darle las gracias. Mateo bajó la cabeza con modestia. No tiene que agradecerme nada. Sí tengo que hacerlo. Si usted hubiera guardado silencio, ahora mismo probablemente estaría muerto. Mateo permaneció callado unos segundos. Después respondió con la sencillez que siempre lo había acompañado. Cuando uno sabe que algo está mal, quedarse callado también es una forma de participar. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Alejandro. Durante años había pensado que el éxito dependía únicamente de las grandes decisiones. Aquella noche comprendió que, en ocasiones, la diferencia entre vivir y morir descansaba sobre el valor de una persona humilde. El teléfono vibró dentro de su chaqueta. Era un mensaje de Lucía Herrera. Hemos identificado al hombre que aparecía junto a Isabel. Utiliza el nombre de Diego Salazar, pero ha empleado varias identidades falsas durante los últimos años. Todo indica que esta no es la primera familia adinerada a la que se acerca. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. La verdad era todavía más oscura de lo que había imaginado. Guardó el teléfono y dirigió la mirada hacia la casa. La luz del dormitorio principal seguía encendida. Comprendió que acudir inmediatamente a la policía no bastaba. Si quería descubrir toda la verdad, debía permitir que quienes habían preparado la trampa siguieran creyendo que él ignoraba por completo lo que estaba ocurriendo. Respiró lentamente. La decisión estaba tomada. Continuaría interpretando el papel del marido confiado unos días más. Solo así, podría desmantelar la red que llevaba tanto tiempo preparándose para acabar con su vida. Después, volvió la vista hacia la villa. Ya no veía el hogar donde había construido su matrimonio. Veía un tablero de ajedrez. Y la partida acababa de comenzar. El viernes llegó con un peso diferente. Aunque el cielo sobre Sevilla seguía despejado, Alejandro caminó hacia el coche con la sensación de que cada paso podía conducirlo a la vida o a la muerte. Salió de la villa exactamente a las 8 de la mañana. Vestía el mismo traje oscuro de siempre y llevaba el maletín en la mano derecha. Todo debía parecer idéntico a cualquier otro viaje de trabajo. En la puerta, Isabel lo esperaba con una taza de café. «Que tengas un buen viaje». Alejandro aceptó el café y sonrió con serenidad. «Nos vemos esta tarde». Ella se acercó para acomodarle el cuello de la chaqueta. «Conduce con cuidado». Aquellas palabras sonaron extrañamente vacías. Alejandro la observó durante un instante. Se preguntó si, en algún rincón de su conciencia, aún sobrevivía la mujer de la que se había enamorado tantos años atrás. No encontró la respuesta. Descendió los escalones sin volver la vista. Javier Morales lo esperaba junto al automóvil. El brillo del viejo anillo de plata en su pulgar izquierdo confirmó que todo seguía el plan acordado con Carlos y Lucía. «Buenos días, señor». «Buenos días, Javier». El coche abandonó lentamente la villa mientras Mateo observaba la escena desde el jardín. Apoyado sobre su pala, siguió el vehículo hasta verlo desaparecer tras la verja principal. Solo entonces dejó escapar el aire que llevaba demasiado tiempo conteniendo. A varios kilómetros de allí, Lucía Herrera seguía todos los movimientos desde un vehículo sin distintivos. Objetivo en marcha. 2 coches discretos mantuvieron la distancia prevista. Todo debía parecer un desplazamiento rutinario. Durante los primeros kilómetros nadie habló. Solo el suave rumor del motor rompía el silencio. Al abandonar Sevilla, Javier miró por el espejo retrovisor. «Tenemos compañía». Alejandro giró discretamente la cabeza. Un sedán gris mantenía siempre la misma distancia. Ni adelantaba, ni se rezagaba. Simplemente esperaba. «Lucía ya lo habrá detectado», dijo Alejandro con calma. Pocos minutos después dejaron la autovía y tomaron una carretera secundaria rodeada de olivares. A lo lejos aparecía el embalse donde, según la grabación, debía producirse el supuesto accidente. El silencio dentro del coche resultaba casi insoportable. Javier volvió a mirar el retrovisor. Ahora son 2 vehículos. Alejandro respiró despacio. Todo estaba ocurriendo exactamente como habían planeado. Al llegar a una curva apareció un automóvil detenido junto al arcén.
Un hombre permanecía apoyado sobre la puerta con absoluta tranquilidad. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era el falso conductor que había esperado frente a la villa 4 días antes. El desconocido levantó ligeramente la cabeza. Esperaba que Alejandro redujera la velocidad. Esperaba cerrar allí el plan que llevaba meses preparando. Pero ocurrió algo muy distinto. 2 todoterrenos indistintivos irrumpieron desde un camino agrícola y bloquearon ambos extremos de la carretera. Al mismo tiempo, un tercer vehículo cerró el paso al sedán gris. Todo sucedió en cuestión de segundos. Varios agentes descendieron mostrando sus placas. «Policía, nadie se mueva». El falso conductor dio un paso atrás y llevó instintivamente la mano al interior de la chaqueta. No llegó a sacar nada. 2 agentes se lanzaron sobre él y lo inmovilizaron contra el capó antes de que pudiera reaccionar. Los ocupantes del sedán gris fueron reducidos casi al mismo tiempo. Javier detuvo el coche a un lado de la carretera. Alejandro contempló la escena en silencio. No sintió satisfacción, ni deseos de venganza, solo una inmensa sensación de alivio. Por un instante comprendió que, si hubiera ignorado la advertencia de Mateo aquella mañana, probablemente nunca habría salido con vida de aquel lugar. El teléfono sonó. Era Lucía. «Diego Salazar está detenido. Esta vez no podrá escapar». Alejandro cerró los ojos durante unos segundos. ¿Y la villa? Nuestros compañeros ya están entrando. Isabel sigue dentro de la casa. Alejandro abrió lentamente los ojos y contempló la superficie inmóvil del embalse. Aquel lugar había sido elegido para convertirse en su tumba. Sin embargo, aquella mañana sería recordado por un motivo muy distinto. La verdad, después de tantos días de silencio, acababa de imponerse. Y todavía quedaba la conversación más difícil de toda su vida. Cuando Alejandro regresó a la villa, un coche de la policía permanecía discretamente junto a la entrada. Bastó aquella imagen para comprender que ya no existía vuelta atrás. La vida que había conocido durante tantos años acababa de quedarse definitivamente atrás. Lucía Herrera lo esperaba bajo el porche con una carpeta entre las manos. «Todo ha terminado», dijo con serenidad. «Diego Salazar está bajo custodia. Su verdadero nombre es otro, y llevaba años utilizando identidades falsas para acercarse a personas con grandes fortunas. La investigación apunta a varios casos similares en distintas ciudades». Alejandro guardó silencio. Ya no sentía rabia, solo una tristeza profunda. Lucía continuó. «También hemos encontrado documentos, teléfonos y registros bancarios. Hay pruebas suficientes para demostrar que este plan llevaba meses preparándose. Nadie podrá sostener una versión diferente de los hechos». Alejandro asintió lentamente. Después atravesó el vestíbulo y entró en el salón. Isabel permanecía sentada junto a la ventana. No lloraba. Observaba el jardín donde tantas veces habían compartido los desayunos de los domingos. La luz que entraba por el ventanal dibujaba largas sombras sobre el suelo, como si también la casa sintiera el peso de aquella despedida. Al escuchar sus pasos levantó la vista. «Así que ya lo sabes todo». Alejandro permaneció frente a ella. Durante unos segundos, ninguno encontró las palabras adecuadas. El silencio hablaba por los años que habían compartido. Finalmente fue Isabel quien lo rompió. «¿Cuándo empezaste a desconfiar de mí?». Alejandro respondió sin alzar la voz. «El día en que comprendí que alguien dispuesto a darlo todo por salvarme valía más que quien había prometido acompañarme toda la vida». Isabel bajó lentamente la cabeza. Sus ojos comenzaron a humedecerse. «Al principio solo quería marcharme. Nuestro matrimonio llevaba demasiado tiempo vacío. Después apareció Diego. Me hizo creer que todavía podía empezar de nuevo. Y terminé perdiéndome a mí misma». Alejandro la escuchó sin interrumpirla. Tal vez aquellas palabras fueran sinceras. Tal vez llegaban demasiado tarde. Nada podía borrar la decisión que ella había tomado. «Todos somos responsables de las decisiones que elegimos», respondió con serenidad. «Lo que nos define es el momento en que decidimos dejar de hacerlo». Isabel cerró los ojos durante un instante. Sabía que no existía explicación capaz de borrar aquella traición.
En ese momento, 2 agentes entraron en el salón. Lucía se acercó con respeto. «Señora Navarro, debemos marcharnos». Isabel se puso en pie lentamente. Antes de abandonar la casa, dirigió una última mirada hacia el jardín. Allí estaba Mateo. Con la espalda ligeramente encorvada, recogía unas ramas secas junto a un rosal, completamente ajeno al silencio que reinaba en el interior de la villa. Solo entonces comprendió que aquel humilde guardián de la finca había cambiado el destino de todos. Los agentes la acompañaron hasta el vehículo policial. La puerta se cerró con suavidad. El coche abandonó la villa sin hacer sonar la sirena. Alejandro permaneció inmóvil observándolo desaparecer al final del camino. No sintió alivio, ni satisfacción. Solo el peso de una historia que terminaba de la manera más amarga. Durante unos instantes permaneció contemplando la verja ya cerrada, consciente de que algunas heridas tardan mucho más en cicatrizar que cualquier pérdida material. Cuando el silencio volvió a adueñarse de la finca, Mateo dejó sus herramientas y caminó despacio hacia él. ¿Se encuentra bien, señor? Alejandro tardó unos segundos en responder. No lo sé, pero sigo aquí gracias a usted. Mateo sonrió con la humildad de siempre. Entonces todavía tiene tiempo para vivir de otra manera. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre los dos. Alejandro levantó lentamente la vista. Comprendió que había dedicado demasiados años a construir una empresa mientras descuidaba a las personas que daban verdadero sentido a su vida. Y en ese mismo instante, decidió que jamás volvería a cometer el mismo error. 6 meses después, la Villa Navarro seguía despertando cada mañana bajo la luz cálida de Sevilla. Quienes atravesaban la finca descubrían enseguida que algo había cambiado. No en los jardines, sino en las personas que los recorrían. Alejandro ya no era el primero en encerrarse en su despacho. Ahora comenzaba cada jornada caminando despacio entre los senderos. Saludaba por su nombre a cada trabajador, preguntaba por sus familias y, por primera vez en muchos años, encontraba tiempo para escuchar antes de dar una orden. La empresa también había cambiado. Delegó gran parte de sus responsabilidades y creó un fondo para ayudar a los empleados que atravesaran momentos difíciles. Durante demasiado tiempo creyó que el éxito se medía únicamente por los beneficios. Ahora entendía que también podía construirse sobre la confianza y la gratitud. Mateo seguía cuidando el jardín con la misma discreción de siempre. Su espalda ligeramente encorvada continuaba inclinándose sobre los rosales cada mañana, mientras Alejandro insistía en acompañarlo siempre que el trabajo se lo permitía. Una mañana de domingo, Alejandro salió al jardín con 2 tazas de café recién hecho. Encontró a Mateo sentado bajo el viejo olivo que dominaba la finca, contemplando cómo el viento movía lentamente las ramas. «Pensé que hoy le vendría bien un descanso», dijo mientras le ofrecía una taza. Mateo sonrió agradecido. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. Era el silencio sereno de quienes ya no necesitaban explicar nada. A lo lejos comenzaron a sonar las campanas de la iglesia del barrio. Algunos gorriones revoloteaban entre los naranjos y una ligera brisa hacía bailar las hojas del olivo. Alejandro respiró profundamente. Hacía mucho tiempo que una mañana cualquiera no le parecía un regalo. Después de un rato, tomó unas tijeras de podar que descansaban sobre el banco de piedra. ¿Me enseñaría a cuidar estos rosales? Mateo dejó escapar una leve sonrisa. Será un placer, señor. Comenzaron a trabajar despacio. Alejandro imitaba cada movimiento mientras Mateo corregía con paciencia la posición de sus manos. Las rosas no entienden de prisas, dijo el jardinero con voz tranquila. Si uno quiere que florezcan, primero debe aprender a cuidarlas. Alejandro observó la rama que acababa de podar. Sonrió. Creo que ocurre exactamente lo mismo con las personas. Mateo levantó la vista y respondió con una silenciosa inclinación de cabeza. Aquellas palabras resumían todo lo que Alejandro había aprendido durante los últimos meses. Mientras seguían trabajando recordó cuántas veces había atravesado aquel mismo jardín sin detenerse siquiera a saludar a quien lo cuidaba desde hacía 15 años.
Había necesitado estar al borde de la muerte para descubrir el verdadero valor de las personas que siempre habían permanecido a su lado. Antes de regresar a la casa, miró a Mateo con sincera gratitud. Nunca podré devolverle lo que hizo por mí. El jardinero dejó las tijeras sobre el banco. No tiene que hacerlo. Me basta con ver que decidió aprovechar la segunda oportunidad que la vida le regaló. Alejandro comprendió entonces que el mayor regalo no había sido escapar de un crimen cuidadosamente preparado. Había sido recuperar la capacidad de confiar, de escuchar y de reconocer el valor de las personas antes de que fuera demasiado tarde. Los dos permanecieron bajo el viejo olivo, contemplando el jardín, mientras una suave brisa hacía caer algunos pétalos sobre el sendero de piedra. Por primera vez en muchos años, Alejandro no pensó en reuniones, contratos ni cifras. Pensó en la paz. Comprendió que la vida rara vez ofrecía una segunda oportunidad, y que, cuando lo hacía, lo verdaderamente importante no era olvidar el pasado, sino aprender a vivir de una manera distinta. Y entendió, por fin, que la mayor fortuna que un ser humano puede alcanzar jamás se guarda en una cuenta bancaria, sino en las personas que permanecen a su lado cuando todo lo demás desaparece. A veces, las historias más importantes no terminan cuando se descubre la verdad, sino cuando una persona decide cambiar la forma de vivir el tiempo que aún le queda. Alejandro comprendió que la mayor victoria no fue escapar de una traición, sino recuperar la capacidad de confiar, agradecer y mirar con otros ojos a quienes siempre habían estado a su lado. Personalmente, creo que esa es una de las lecciones más valiosas que podemos llevarnos de esta historia. Nunca es demasiado tarde para reconocer un error, pedir perdón con los hechos y volver a construir un hogar donde el respeto y el cariño ocupen el lugar que merecen. Quizá por eso la bondad de Mateo terminó cambiando mucho más que un destino. Un gesto desinteresado fue suficiente para recordar que el amor sincero, la familia y la solidaridad tienen un valor que ningún dinero ni ninguna posición social podrán reemplazar jamás. Todos merecemos una oportunidad para cambiar, para sanar las heridas del pasado y para demostrar la mejor versión de nosotros mismos. La felicidad no siempre llega cuando conseguimos más, sino cuando aprendemos a vivir también para los demás. Al fin y al cabo, igual que una lámpara encendida junto a una ventana puede guiar a un viajero en la oscuridad, un solo acto de bondad puede iluminar toda una vida. Si esta historia ha tocado su corazón, me encantará leer su opinión. Escriba un 1 en los comentarios si le ha gustado esta historia, o un 0 si cree que puede mejorar y desea compartir alguna sugerencia. Cada comentario ayuda a crear una comunidad donde las buenas historias siguen uniendo a las personas. Y, si desea seguir disfrutando de relatos como este, será un verdadero placer contar con su compañía suscribiéndose al canal. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiradores. Aunque algunos hechos o personajes han sido recreados, el mensaje sobre la bondad, el perdón y el valor de la familia sigue siendo profundamente humano y universal.